Vemos ahora lo que nos toca por estudiar, que son la serie de términos positivos y negativos. Hasta ahora estuvimos estudiando la serie de términos positivos, los distintos criterios que nos permiten conocer su convergencia o divergencia, y en este caso vamos a estudiar la serie de términos positivos y negativos y las definiciones que vienen arrastrados con ellas. El hecho de que la convergencia pueda ser condicional o absoluta, el que podamos tener los signos en forma alternada, entonces define a la serie de términos alternados, y un teorema que implica una condición suficiente para conocer la convergencia de una serie. Todo esto vamos a verlo en la siguiente presentación. Vamos a adicionar también otras presentaciones donde vamos a estar trabajando con temas complementarios o adicionales, y otro más donde vamos a estudiar a series que son particulares y que también de mucha importancia a la hora del estudio de este capítulo que estamos llevando. Bueno, pasemos a ver entonces la presentación de términos de números positivos y negativos. Bueno, acá tenemos nuestra presentación donde vamos a recordar los tipos de series numéricas. Teníamos términos positivos, donde ya estuvimos estudiando los distintos criterios. Si fuese una serie de términos donde todos los términos son negativos, el menos podemos sacar como factor común, analizar como una serie de términos positivos, ver su carácter, si es convergente o divergente, y el signo menos no va a afectar al carácter de esa serie. Bueno, ahora sí, existen términos tanto positivos como negativos, ya sea en forma alternada o no, entonces estamos hablando de serie de términos positivos y negativos y tienen sus particularidades, ¿sí? En el caso de que tengamos una serie donde los signos se dan en forma alternada, bueno, hablamos de una serie de términos alternados, y en ese caso podemos utilizar el criterio de Leibniz que vamos a ver. En el caso de que no sean alternadas, tenemos un criterio de condición suficiente que puede ser utilizado, y hay dos definiciones que aparecen con estos términos positivos y negativos, que es el de la convergencia absoluta y el de la convergencia condicional. Vamos a pasar a ver todo esto en este material. Entonces, ¿cómo se define una serie alternada? Cuando el signo de A sub n es diferente al signo de A sub n más 1, y esto ocurre para todos los valores de n. Entonces, vemos acá un ejemplo, cómo se puede presentar en su forma más común, vamos a decir, las series alternadas. Siempre vamos a mirar y identificar este menos 1 elevado a una potencia, donde esta potencia me va a dar la sucesión de los números naturales, de manera que tengo siempre número par e impar, par, impar, y por supuesto el menos 1 a una potencia par me da 1 y un impar me da menos 1. Y ahí entonces va surgiendo esta alternancia en los signos. Acá vemos, por ejemplo, menos 1 a la n por raíz de n más 3, entonces aparece directamente el menos 1 a la n. En este segundo ejemplo, menos 5 elevado a la n más 1, no aparece el menos 1 directamente elevado a una potencia, pero este menos 5 puedo separar en dos expresiones, menos 1 por 5 y ambos elevado a la n más 1, y ahí aparece el menos 1 a la potencia de números naturales. Entonces, acá identificamos a la serie, y si esa serie es alternada, podemos aplicar el criterio que es el criterio de Leibniz. ¿Qué dice este criterio de Leibniz? Fíjense, si tengo una serie que es alternada, donde identifiqué dentro de esta sub n lo que habíamos mencionado de esa alternancia en los signos, entonces voy a utilizar estos dos criterios. El primero es hallar el límite de ese término enésimo, pero en valor absoluto, y ese límite tiene que ser igual a 0. Entonces parece a un criterio que ya hemos visto para la serie de términos positivos, un criterio de condición necesaria. Y acá tenemos un segundo criterio que vemos donde se expresa un término A sub n más 1 en valor absoluto menor que un término A sub n en valor absoluto. ¿Esto qué significa? Que en valor absoluto cada uno de los términos que voy teniendo va a ser menor que el término que viene posteriormente. Es decir,
A sub n más 1 va a ser menor que A sub n, A sub n más 2 va a ser menor que A sub n más 1 y así sucesivamente. Eso implica de que la serie está siendo decreciente o sus términos están siendo decrecientes en valor absoluto. Entonces, se cumplen estas dos condiciones y nosotros podemos determinar que esa serie es convergente. Bueno, acá hay otra cosa interesante a reconocer que es el error que cometemos cuando nosotros tomamos una suma parcial S sub n en una serie de términos alternados. Entonces, al comparar con S, la diferencia que hay entre ellos, tenemos que saber que va a ser siempre menor al primer elemento descartado al hacer o al tomar ese valor S sub n. Es decir, si yo hago la suma de los n primeros términos, el término n más 1 ya está siendo descartado y ese valor de ese término va a ser una cota superior de esa diferencia o del error que estamos cometiendo, ¿no? Bueno, y acá están las dos definiciones nuevas que aparecen con este tipo de serie de términos, que es el hecho de que A sub n es absolutamente convergente si es que converge cuando estoy tomando solamente los términos positivos, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos observar acá? La serie, pero con los términos todos considerados positivos, tiene que ser convergente, entonces la serie es absolutamente convergente. Ahora, se dice que es condicionalmente convergente si es que nosotros podemos identificar a esa serie A sub n como convergente, pero cuando analizamos en valor absoluto, esa serie sale divergente. Entonces, ahí decimos que es condicionalmente convergente, o sea, tiene que ver con el signo, el hecho de que sea convergente el signo. Fíjense, en la serie, perdón, fíjense, la sumatoria sub n en valor absoluto sale divergente. O sea, si considero que todos los signos de los términos son positivos, eso tiende al infinito. ¿Por qué se vuelve convergente? Cuando ya estoy considerando entonces el signo positivo y negativo, eso se vuelve convergente. Pero ¿cómo puedo determinar yo esto? Y justamente ahí está el criterio que habíamos visto anteriormente que nos sirve para eso, ¿verdad? Conocemos el carácter de la serie, podemos determinar que la serie es convergente si se cumplían las dos condiciones que vimos y ya sabemos que la serie es convergente, pero tenemos que analizar ahora esa misma serie con la serie de términos positivos y si en ese caso sale divergente, la serie será condicionalmente convergente. Vamos a ver en un ejemplo eso. Entonces, toda serie es absolutamente convergente, ¿sí? O toda serie absolutamente convergente es convergente. Ese era el teorema que habíamos visto de condición suficiente, era el hecho de que, fíjense, la serie de términos positivos sea convergente, entonces ya la serie es convergente cuando trabajo con todos sus signos, como vemos acá. Entonces, este es el criterio de condición suficiente. Entonces puedo analizar directamente la serie de términos positivos y si esa serie me sale que es convergente, entonces yo ya sé de que la serie va a ser convergente, ¿sí? De hecho que también la serie de términos positivos, si estoy analizando y eso sale convergente, es absolutamente convergente. Bueno, entonces acá vimos varios conceptos nuevos, ¿sí? En el caso de que tengamos series con signos positivos o negativos, poder identificar el tipo de convergencia que está teniendo, además de identificar cuando una serie es alternada o no, ¿sí? Y además también complementamos un poquito con lo que es el error al tomar una S sub n, una suma parcial, como la suma total de una serie de términos alternados. Ahora vamos a complementar todo esto que vimos como teoría con un ejercicio o con varios ejercicios donde vamos a ver de qué manera se van aplicando estos conceptos. Como siempre tenemos los materiales donde vamos sacando lo que vemos acá en las presentaciones, que es interesante que ustedes vayan complementando siempre acompañado de los materiales, los libros que tenemos como materiales adicionales y los ejercicios que tienen que ir realizando.